¿Ya pasaron lista todos? Muy bien, vamos a empezar. ¿Tienen un delegado de su promoción? Sí, doctor, buenas tardes. Soy yo. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un favor, acabo de anotar mi número de celular y mi correo, sí, para todos, ya, pero si por alguna razón se va la señal, me mandas por favor un mensaje a mi celular, ya, yo tengo el celular aquí al costado, Ya, ¿ya? doctor, no hay problema. ¿Ok? Pueden interrumpir, por favor, en cualquier momento. Solamente desactivan su audio. Yo estoy ahorita con pantalla compartida, así que no estoy viendo nada de lo que se escribe en el chat. ¿Sí? Vamos a empezar con esta reunión. Ya estamos grabando. Lo que vamos a conversar el día de hoy es sobre tuberculosis pulmonar. Esta es la primera parte de tuberculosis pulmonar. ¿Sí? La segunda parte va a ser para el día jueves, si es que no me falla la memoria. ¿Sí? Hoy día iba a ser la clase de neumonía. Lo de neumonía a cargo del doctor Gino Patrón lo hemos pasado para el día miércoles. ¿Sí? Por cuanto el día miércoles yo ya tenía actividad programada a esta hora, porque esto se atrasó una semana, secundario a los disturbios de la semana pasada. Okay, entonces vamos a conversar de tuberculosis pulmonar. Vamos a empezar definiendo. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa que es transmisible, cuya vía de transmisión predominante es la vía aérea, ¿sí? La vía aérea respiratoria, pero a pesar de que es una transmisión de vía aérea respiratoria, debe quedar claro que puede afectar diferentes órganos o diferentes órganos, pero el que es afectado en mayor porcentaje o más frecuentemente es el pulmón. ¿Sí? Quizás por eso es que estamos viendo este tema en el curso de neumología. ¿Qué es importante saber sobre esta enfermedad con respecto a la historia? Importante saber que el primero que aisló este bacilo y que pudo demostrar su patogenosidad, y lo más importante, que lo comunicó, fue en el año 1882, un 24 de marzo, el doctor Robert Koch. Robert Koch a la Sociedad de Fisiología de Berlín comunicó el hecho de aislar y demostrar patogenosidad del bacilo. Hasta antes de esa época habían intentos de aislamiento, pero nadie podía demostrar que una bacteria era la culpable de esa enfermedad. Es así que desde el año 1982, 100 años después, la OMS instaura como 24 de marzo la fecha cumbre del Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad que ya tiene un buen tiempo. Es una enfermedad sumamente frecuente, la tuberculosis, que aproximadamente afecta a 10 millones de personas al año, ¿sí? En promedio. Para el año 2012 fueron 8.6 millones. Es una enfermedad que genera aproximadamente un millón y medio de muertes por año, ¿sí? Siendo más mortal o siendo más frecuente la mortalidad en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y debe quedar claro que esta enfermedad es la primera causa de mortalidad causada por un agente infeccioso, ¿sí? Es algo que todavía se mantiene como consideración. La tuberculosis es una causa principal de muerte en personas que tienen el VIH, ¿sí? Es responsable de más de medio millón de muertes de, de pacientes con VIH y la comorbilidad con tuberculosis, y más o menos se reportan más de medio millón de casos. De esos 10 millones de casos nuevos al año, más de medio millón de casos son casos nuevos con multiresistencia. Se ha planteado desde la OMS una estrategia que se denomina Estrategia Fin de la Tuberculosis para el periodo 2016-2035, que busca, entre otras cosas, disminuir la carga de esta enfermedad y tratar de disminuir su mortalidad y su resistencia como causa importante.
¿Qué tan antigua es la tuberculosis? Pues muy antigua y contrario a lo que uno puede pensar, que esta es una enfermedad traída por españoles, pues eso no es del todo correcto. Si esta es una enfermedad que ya se ha podido aislar en una momia peruana de un niño que tuvo una enfermedad vertebral que se conoce como mal de Pot. Y en este hueso de este paciente con mal de Pot se pudo aislar bacilos ácido alcohol resistentes. Sí, entonces es algo que hay que considerar que no es algo que han traído los españoles y que acompaña a la humanidad desde hace un buen tiempo. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Bueno, las estadísticas últimas publicadas son del 2018, hay unas estadísticas del 2019 no publicadas y hay que considerar que este año 2020 es un año muy particular que no ha permitido muchas cosas. Eh, pero la tuberculosis es una enfermedad en el Perú que afecta a todas las regiones. Viendo en este mapa las regiones que están en rojo, casi toda la selva, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Ica y Lima con Callao, obviamente, como las regiones con mayor carga de enfermedad, se asume que 1 de cada 4 peruanos están infectados de tuberculosis y 1 de cada 1000 tiene la enfermedad de tuberculosis. En un momento vemos cuál es la diferencia entre infección y enfermedad. En promedio, sobre 32 millones de peruanos, más o menos 32.000 casos de tuberculosis hay en total por año. ¿Sí? De esos 32.000, más o menos 28.000 son casos nuevos. De los 28.000 que son casos nuevos, más o menos 16.000 son casos nuevos BK positivos, es decir, son los pacientes que van a contagiar la enfermedad. Y hay casos de TMDR y casos de XDR que para el año 2018 más o menos sumaban 100. Son 12 las regiones en el país que concentran la alta carga de tuberculosis en el país, Lima Metropolitana y Callao con aproximadamente el 60% de toda la carga del país, siendo culpables del 80% de la carga de TMDR y aproximadamente un 90% de la carga de XDR notificados a nivel nacional. Y otras regiones priorizadas son La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna, Ica, Moquegua, Arequipa y Cusco. ¿Sí? Esto es para tenerlo en cuenta, para considerarlo por si uno va de viaje a una de estas regiones o si alguien viene de allá para plantear como un diagnóstico diferencial. Por regiones, casos de MDR y de XDR, pues bien, la MDR se extiende en casi toda la costa y en Ucayali se extiende la tuberculosis MDR, mientras que los casos de XDR en el país básicamente se encuentran localizados en Lima y Callao, ¿sí? ¿En qué etapa de la vida ocurre la enfermedad? Pues más o menos sabemos que casi el 80% de los casos, 85% de los casos ocurren en edad adolescente, joven y adulto, ¿sí? Entre 12 y 65 años aproximadamente, siendo la mayor carga de enfermedad lo que está en plomo y amarillo, ¿sí? Entre joven y adulto, más o menos entre los 20 y 60 años de enfermedad, perdón, años de edad, 20 y 60 años de edad. ¿Sí? Y esta es una variación de cómo ha ido cambiando el promedio de edad con el tiempo desde el año 2003 hasta el año 2018. Dos consideraciones que hay que ver en este gráfico. Primero, que el porcentaje de pacientes adultos mayores de 40 años está incrementándose, lo mismo, segundo, que el porcentaje de adulto mayor de 65 años, que está incrementándose. Los niños y los adolescentes se mantienen más o menos constantes, los adolescentes ahora tienen cada vez menos tuberculosis que antes, y a expensas de que los adultos mayores y los adultos se están empezando a contagiar. Sí, quizás eso secundario al mismo efecto de los asilos podría ser, ¿ok? ¿Cómo hemos venido como país en los últimos años? Este es un gráfico desde la década del 90 hasta el año 2018 de cómo estamos como país con incidencia de tuberculosis. La primera línea que ustedes ven es la morbilidad, es decir, el número de casos por año. En rojo es aquellos es la incidencia, es decir, cuántos casos nuevos hay por año. Y en plomito, en medio marrón, perdón, la línea final son a los casos de tuberculosis, beca positivo. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Lo que tenemos es que la tuberculosis definitivamente ha estado bajando con respecto a los 90, la tasa de mortalidad, de morbilidad e incidencia,
¿sí? Que con los años, pero vemos que más o menos desde el año 2008, 2009, 2010 tenemos una curva pendiente que no ha disminuido, ¿sí? Quizás un poco aquí la TVK positivo. Faltaría ver cómo estamos en el año 2019 y cómo estamos en el año 2020 a este respecto, ¿sí? Pero lo más probable es que no hayamos cambiado mucho. Bueno, 2020 hay que cogerlo con pinza, ¿sí? 2020 hay que cogerlo con pinza, quizás cuando sean ustedes internos, les enseñen la diapositiva del 2020, pero no se vayan a olvidar ustedes que 2020 ha sido un año un poco particular, ¿sí? Así que hay que considerarlo bajo esa lógica. ¿Cuál es la etiología de la tuberculosis? La etiología de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, el complejo Mycobacterium tuberculosis que incluye una serie de micobacterias, la tuberculosis, la Bovie, africanum y la microti, que es un bacilo alcohol ácido resistente, resistente al frío, a la congelación, a la desecación, muy sensible al calor, luz solar y radiación ultravioleta, sumamente importante este dato, aerobio estricto, dependiente de oxígeno y de pH, con comportamiento polivalente según el medio, de muy lenta capacidad de división, ¿sí? Que la transmisión es por vía aérea. Para transmitirse la tuberculosis requiere de un hospedero, que es el 1, que tenga una lesión cavitada, que cuando tose el bacilo se disemine por el medio ambiente, que es el 2, para llegar a la persona sana, que es el 3, que es la persona que va a respirar estos bacilos. La transmisión es una transmisión mayoritariamente aérea. ¿Qué cosa es lo que ocurre una vez que yo estoy frente a un paciente con tuberculosis? Lo que ocurre es que la exposición a un paciente bacilífero no significa necesariamente que yo voy a inhalar los bacilos. Sin embargo, en aquellos grupos de pacientes que inhalen el bacilo, lo que va a ocurrir es una inflamación local secundaria a la fagocitosis del macrófago alveolar. Una vez que el bacilo es fagocitado por el macrófago alveolar y se produzca esta inflamación local, este macrófago con bacilos se debe de dirigir hacia la adenopatía regional, que generalmente es la adenopatías ileares, a través de una diseminación local. Y si es que el bacilo rompe este poder de la adenopatía, este poder linfático, va a producirse una diseminación hematógena a través de focos metastásicos múltiples, focos metastásicos infecciosos, obviamente múltiples. Entonces, en este momento que se produce la fagocitosis y la inflamación local, lo que va a haber es que los linfocitos van a activarse a través de linfoquinas, que van a dar a los macrófagos activados, que van a producir lo que nosotros denominamos células de Langhans, que son las células que van a producir el granuloma, ¿sí? Y esa diseminación hematógena va a ser la responsable de que el germen vaya a otros órganos, riñón, cerebro, hueso, entre otros órganos que van a producir el daño secundario. Entonces, ante una infección, yo voy a tener una infección primaria que me va a dar, obviamente, esta infección primaria es la que me va a dar el PPD, que va a convertir mi PPD de negativo a positivo, y esta infección primaria no significa enfermedad, la gran mayoría se va a quedar como TB latente, sin embargo, si tengo un inmunocompromiso como VIH, como diabetes, puede llegar a una tuberculosis primaria progresiva, pero si no tengo ninguna enfermedad, el bacilo se queda durmiendo y este bacilo durmiente de que se llama TB latente me va a producir potencialmente una TB postprimaria o una reactivación que le llaman reactivación endógena. Entonces, la TB primaria progresiva y la TB postprimaria reactivación, ambas implican enfermedad. La TB latente solo implica infección y conversión del PPD. ¿Sí? La otra posibilidad es que mi paciente que ha tenido una infección primaria también se vuelve a infectar, que es lo que potencialmente va a ocurrir con alguno de nosotros que estudiamos medicina. Esta infección secundaria se va a transformar en una tuberculosis secundaria por reinfección, similar a la tuberculosis postprimaria, pero también es sinónimo de enfermedad. Entonces, lo que vamos a tener es un mecanismo de defensa propio de nuestro cuerpo, en donde lo que vamos a ver es una reacción de hipersensibilidad retardada. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mycobacterium va a provocar una respuesta inespecífica en donde se van a destruir macrófagos no activados. Nuevamente, la fagocitosis es la que va a llevar a la activación de macrófagos, pero los macrófagos no activados van a ser destruidos por una respuesta inespecífica que provoque el Mycobacterium,
Y estos macrófagos no activados son los que van a más adelante producir zonas de necrosis que van a llegar a dos caminos, o hacia la enfermedad o hacia la fibrosis con calcificación. Entonces, esta respuesta inespecífica es una respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿sí? Que es una respuesta inmune con daño tisular, que es lo que estamos viendo en este gráfico, ¿sí? El Mycobacterium se encuentra en rojo, ¿sí? Es fagocitado por los macrófagos que van a activar a los linfocitos y los linfocitos van a activar al macrófago. Sin embargo, aquellos macrófagos no activados van a producir esta zona de necrosis, que es lo que está en negro, y esta zona de necrosis va a ir a dos caminos. O se fibrosa y se calcifica, lo que se denomina complejo de Ranke, o evoluciona a una enfermedad de tuberculosis. La siguiente tipo de inmunidad es una respuesta específica celular. Es una respuesta que va a consistir en activación de los macrófagos mediada por células T. Estos macrófagos van a transmitir información para destruir y fagocitar a los bacilos, formando fibrosis y calcificación. ¿Sí? Entonces el macrófago se activa a través de, y el macrófago, perdón, que fagocita a los micobacterium, activa el linfocito y el linfocito libera linfocinas que van a activar al macrófago que está alrededor y se va a formar el granuloma, y este granuloma va a tender a fibrosarse y calcificarse, lo que se va a llamar el complejo de Ranke. Entonces existe la posibilidad de que si el bacilo entra en mi cuerpo, una infección tuberculosa, yo haga el PPD positivo, una infección tuberculosa, y no vaya a enfermedad porque mi cuerpo, ya sea por inmunidad inespecífica o por inmunidad específica lidiada por linfocitos T, termine en una fibrosis o en una calcificación. Para aquellas personas que terminan haciendo el diagnóstico, no tengo. Para aquellas personas que terminan haciendo enfermedad, lo que tenemos que evaluar es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos tuberculosis? A través de los siguientes parámetros: parámetros clínicos, radiológicos, epidemiológicos, microbiológicos e inmunológicos. ¿Qué parámetros clínicos debemos de considerar? Que la forma de presentación es crónica, de lenta instalación, de inicio insidioso y curso progresivo. Hay forma subaguda y aguda, pero esto generalmente lo vamos a ver más en pacientes inmunodeprimidos. Y los síntomas, el síntoma cardinal es tos con expectoración más de 2 semanas, lo que nosotros vamos a denominar sintomático respiratorio. Puede haber en menor frecuencia disnea, dolor torácico, hemoptisis o insuficiencia respiratoria. Otros síntomas generales van a ser la fiebre, diaforesis, pérdida de peso, y también pudieran haber síntomas extrapulmonares dependiendo del órgano que esté afectado. Y siempre hay que considerar posibles contactos intra o extra domiciliarios. El riesgo de desarrollar tuberculosis es también importante porque definitivamente hay mayor riesgo en aquellas personas que tienen VIH-Sida, casi 100 veces más riesgo, pero también puede ocurrir en pacientes con silicosis, en pacientes con derivación gastrointestinal, en pacientes con trasplante, y entre otras cosas, incluyendo, por último, en pacientes con diabetes, cuyo riesgo es mucho mejor, es mucho menor el riesgo en los pacientes con diabetes que en los pacientes con VIH. Lo siguiente, una vez que tengo la posibilidad del diagnóstico clínico, vayamos al diagnóstico radiológico. ¿Qué es lo que nos enseña la radiografía? Que las lesiones van a ser parenquimales, que pueden ser cavitadas estas lesiones parenquimales, y algunas veces pueden ser diseminación hematógena o milia. Milia significa diseminación hematógena de la enfermedad. ¿Sí? Generalmente están localizados con mayor frecuencia en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, como vemos acá, o como vemos en esta tercera radiografía, ¿sí? Y en general pudiera ser en cualquier localización, pero generalmente es en los lóbulos superiores. Puede haber derrame pleural, y en un paciente inmunodeprimido, algo que tienen que considerar, es que es muy probable que haya una radiografía de tórax normal, ¿ok? Una vez que tengo el diagnóstico clínico y el diagnóstico
radiológico que me está orientando hacia el diagnóstico de tuberculosis, lo que tengo que hacer son técnicas microbiológicas para hacer el diagnóstico. Estas técnicas microbiológicas son convencionalmente la baciloscopía, puede ser también el cultivo, puede ser la identificación del germen por otro medio, como puede ser un PCR genético, y obviamente a toda muestra hay que hacerle un antibiograma, que en tuberculosis el antibiograma se denomina prueba de sensibilidad. ¿Qué tinciones hacemos nosotros? Nosotros hacemos básicamente la tinción de Ziel-Nielsen, ¿sí? La tinción para baciloscopía, pero la tinción de ácido alcohol resistente o de Ziel-Nielsen, y lo que se recomienda es tener que hacer por lo menos 2 baciloscopías de esputo para tener hasta un 90 de posibilidad de no equivocarnos en el diagnóstico de tuberculosis. ¿Sí? Entonces, este es el bacilo teñido en una tinción de Ziel-Nielsen. Y esta baciloscopía nosotros la vamos a informar como negativo si es que no encuentro ningún bacilo en 100 campos que yo observo, pausibacilar si es que observando 100 campos solamente veo de 1 a 9 bacilos en cada uno de ellos, en total, perdón, en total en los 100 campos, y si veo al menos un bacilo en 100 campos, yo voy a denominarlo a este una cruz. Si veo de 1 a 10 bacilos, ya no tengo que mirar 100 campos. Voy a mirar solo 50 campos y a eso le voy a llamar 2 cruces. Y si tengo más de 10 bacilos, ya no voy a mirar 50 campos, solamente 20, y a eso le voy a llamar 3 cruces. No sé si es que hay alguna pregunta, por favor, si me pueden confirmar. ¿Hay alguna pregunta? Sí, delegado, ¿hay alguna pregunta? ¿Nada? Creo que no, doctor. Ok, sí, disculpen, lo que pasa es que yo estoy repito, yo estoy la pantalla, en compartir pantalla y solamente estoy viendo mi presentación, no tengo acceso al chat por aquí. Sí, entonces esto es algo que hay que entender. Ahora, los negativos pausibacilares, el laboratorio le va a colocar como pausibacilar, ¿ok? Pausibacilar, si es que el paciente tiene diagnóstico clínico y radiológico, un pausibacilar se debe considerar positivo, por si acaso, ¿ok? Un pausibacilar se debe considerar positivo. En aquellos pacientes que tienen radiografía de tórax normal y no tienen ningún síntoma y sale pausibacilar, especialmente si ese pausibacilar es 1 o 2 bacilos nada más, podríamos considerarlo inclusive hasta posibilidad de que sea contaminación. ¿Ok? Entonces, ante un paciente sintomático respiratorio que tiene tos más de 15 días, yo le tengo que hacer un PK de esputo, nuevamente se recomienda 2. Este PK de esputo sale positivo y eso básicamente va a ocurrir en el 5% de los casos, entonces le empezamos tratamiento para tuberculosis. En los que salen negativos hay que tener otro enfoque, ¿sí? Básicamente un enfoque de enfermedades respiratorias crónicas no infecciosas, que es lo que van a ver en el transcurso de este curso, porque tu sintomático respiratorio, tos más de 15 días, no significa necesariamente tuberculosis, pudiera ser asma, pudiera ser bronquiectasia, pudiera ser fibrosis pulmonar, etcétera, alguna otra cosa más, que es lo que van a ver en el transcurso del día de este curso, pero nunca se olviden de solicitar sus 2 baciloscopías al menos. Lo siguiente es el cultivo. El cultivo puede ser en medios sólidos. El medio sólido, el que nosotros más conocemos, es el lobo estenyense, que más o menos demora 2 meses, pero el que hace en el Perú, por si acaso, no es el lobo estenyense. Lo que nosotros hacemos en el Perú es el cultivo de Ogawa, que más o menos el crecimiento es un mes, mes y medio. ¿Por qué hacemos Ogawa y no hacemos lobo estenyense? Por una cuestión de costos, ¿sí? Básicamente por una cuestión de costos. Y también tenemos cultivos de medios sólidos, estos son medios líquidos, los anteriores son medios sólidos. Los cultivos en medios líquidos tienen la ventaja de que son cultivos automatizados, es decir, ya no requieren mayor observación del ojo humano, y de esos tenemos 2, tenemos el MODS y tenemos el MGIT o cultivo BACTE, cuyo resultado más o menos demora un par de semanas, ¿ok? Este es un Ziel-Nielsen esputo, ahí ven las rayitas rojas, es el bacilo. Este que está acá es el cultivo Lowenstein-Jensen. Este que está acá es un cultivo Lowenstein-Jensen visto las colonias. Aquí cuando hay varias colonias es un cultivo una cruz. Y esto que está acá es otro tipo de tinción, que no es la Ziel-Nielsen, sino es un tipo de tinción que es la fluorescencia con auramina. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la tinción de Ziel-Nielsen requiere de un ojo entrenado para poder reconocer este bacilo, por ejemplo, que está acá, o este bacilo que está acá. Mientras que la tinción de auramina, al brillar el bacilo, todo lo que está brillante es
vacilo, en esa tinción yo no requiero un ojo entrenado porque basta con que brille para decir que es positivo. Lo otro es antibiograma. El antibiograma es igual a la prueba de sensibilidad en tuberculosis y sirve para determinar resistencia o sensibilidad de algunos fármacos antituberculosos. Importante para definir el tratamiento, que es lo que ustedes van a ver el día jueves. Tenemos pruebas convencionales y tenemos pruebas rápidas. Las pruebas convencionales generalmente demoran entre 2 y 4 meses y es el método de proporciones y el Lowenstein-Jensen y el método en proporciones en agar y placa. En el Perú lo que nosotros hacemos ahora es el método de proporciones en agar en placa o APP. ¿Sí? Ya no hacemos el método de proporciones en Lowenstein-Jensen. Las pruebas rápidas se demoran días, ya no se demoran 2, 4 meses en salir, se demoran bastante menos. Y tenemos el MODS, el GRIES, el MGIT o BACTEC y las pruebas moleculares. Estas son pruebas de antibiograma. El MODS es un cultivo líquido que también me permite ver pruebas de sensibilidad a la vez, que demora de 7 a 10 días. Tenemos en el Perú, todavía estamos haciendo en el Perú esta prueba y se puede utilizar para pacientes BK positivos o BK negativos. La prueba GRIES es una prueba que ya no hacemos en el Perú, demoraba más o menos un mes en salir de su resultado y el problema es que solamente se tenía que hacer en pacientes BK positivos. La prueba de MGIT-BACTE, que es una prueba de un medio de cultivo líquido, que es el MGIT, que me da una prueba de sensibilidad también a la vez, que demora en promedio 2 semanas, ¿sí? Y se puede hacer tanto en BK positivos como en BK negativos. Y por último, la prueba molecular de sondas de ADN, que en el Perú nosotros tenemos dos, el Genotype, que más o menos demora 8 a 10 horas, y el GeneXpert, que demora entre 1 y 2 horas en salir el resultado. ¿Sí? Son pruebas rápidas. Ahora, el MODS y el Genotype y el GeneXpert básicamente son para rifampicina e isoniazida, mientras que el MGIT, no menciono GRIES porque GRIES ya no hacemos en el Perú, mientras que el MGIT se utiliza para todos los fármacos que también se pueden utilizar para APP. Entonces nosotros como prueba de sensibilidad completa de todos los fármacos antituberculosos tenemos básicamente dos métodos. El método convencional de APP, que es el gol estándar, y el método de prueba rápida de cultivo líquido, MGIT. ¿Sí? Importante recordar eso por si viene alguna pregunta de esto en el examen. Esta es la prueba de MODS, ¿sí? El crecimiento que estamos viendo aquí. Hay zonas donde no crece, quizá ahí estaba el antibiograma para definir sensibilidad. Y esta es la prueba de GRIES, que es una prueba colorimétrica. El GRIES es una prueba colorimétrica eh, para, para ver respuesta, sensibilidad o no. Por ejemplo, aquí el control está de este color y los dos, isoniazid y rifamicina, están del mismo color, que significa que ha crecido la bacteria, por lo tanto, esta bacteria es resistente, porque en un frasco que tiene isoniazid ha crecido y en el otro frasco que tiene rifampicina también ha crecido. Entonces, una bacteria con resistencia a isoniazid y rifampicina. Ahora, hay algo que es importante, ¿sí? Nosotros, ustedes también deben ser considerados personal de salud cuando empiecen a ir a los hospitales, y entonces hay algunas condiciones del paciente que hace que un personal de salud se pueda contagiar de tuberculosis. ¿Qué condiciones del paciente son? La presencia de tos, lesiones cavitadas, enfermedad pulmonar con vaciloscopía positiva, compromiso laringio, incapacidad del paciente para cubrirse la boca o la nariz, aplicación incorrecta del tratamiento o abandono y algunos procedimientos que generan aerosoles como expectoración inducida, bronconebulizaciones, que es algo que vamos a ver en el transcurso de este curso también cada uno en sus sedes. ¿Sí? Y hay factores de riesgo propios del personal de salud que también va a hacer que que el personal de salud, perdón, haga tuberculosis, como el número de pacientes que se atiende, la ocupación del personal de salud, el lugar del trabajo, la oportunidad diagnóstica es importante. El retraso en el diagnóstico va a hacer que el paciente siga estando en riesgo de poder enfermarnos. Por lo tanto, ante cualquier paciente sintomático respiratorio, es la obligación de todo personal de salud, no neumólogo, personal de salud que incluya al estudiante de medicina, de solicitar una prueba de esputo. Multiresistencia también es un factor de riesgo para que el paciente nos contagie, especialmente si no está recibiendo tratamiento adecuado. Un mal sistema de ventilación, medidas de aislamiento por aerosoles, barreras del personal de salud, es decir, mascarillas o respiradores en el 95, inmunosupresión en el personal de salud o desnutrición en el personal de salud. Y nosotros tenemos como medidas para evitar el contagio, básicamente
una medida de control administrativo, una medida de control ambiental y una medida de protección respiratoria que nos va a ayudar a solventar nuestro a evitar que nosotros nos enfermemos. Finalmente, ya para terminar, mencionarles que la tuberculosis es una enfermedad que también nos va a dar secuelas a lo largo del tiempo de conforme uno va curándose de la enfermedad. ¿Sí? Esas secuelas pueden ser secuelas pulmonares o secuelas extratorácicas. Secuelas pulmonares, por ejemplo, bronquiectasias, hemoptisis, lesiones fibrocavitarias, fibrotoras, neumotoras espontáneo, fístula broncopleural, aspergiloma o bicetoma, empiema, bulas, el distrés respiratorio o hiperreactividad bronquial, que es sumamente secuelas importantes. De estas que están acá, las más importantes, quizás las más frecuentes, no las más importantes, las más frecuentes, son los fibrotoras, la bronquiectasia y la hiperreactividad bronquial. Y como secuelas o complicaciones extratorácicas tenemos a la amiloidosis generalmente renal, a la hipertensión pulmonar con o sin cor pulmonare, al CIJAT y a la insuficiencia suprarrenal. Muy bien, creo que eso es todo lo que yo les quería comentar el día de hoy. El día jueves van a hacer ustedes lo que concierne a tratamiento, pero nuevamente les digo que esta es una enfermedad en donde nosotros tenemos que tener presente que es sumamente frecuente y aparte de ser sumamente frecuente, es una enfermedad cuyo diagnóstico parte por hacer inclusive un interesante diagnóstico clínico. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta, ¿sí? De parte de ustedes. De mi parte, eso es todo lo que yo quería comentarles el día de hoy en esta ponencia de tuberculosis 1, ¿sí? Que es lo que qué es lo que hemos realizado. No sé si es que hay alguna pregunta, por favor. Espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda. El fluorescencia con aura aquí en el Perú. No te escucho, disculpa, no te escucho muy bien. Si puedes repetir la pregunta. Le preguntaba si es que la fluorescencia con auraminas. Si tenemos auramina aquí en el Perú, sí, claro que tenemos auramina. El problema de la auramina es el costo. ¿Sí? El problema de la auramina es el costo. La auramina, el costo de una prueba de Ciel Nielsen, más o menos unas 10 pruebas de Ciel Nielsen, más o menos cuestan $1 aproximadamente, mientras que una sola auramina más o menos cuesta $17, ¿sí? Ahora multipliquen eso por los 30.000 casos que tenemos, sin contar los que tenemos que hacer a todos los sintomáticos respiratorios, entonces es una prueba sumamente costosa para nuestro medio, ¿sí? Pero sí hay auramina, algunos laboratorios lo están realizando. Aquí en el hospital donde yo trabajo, que es el 12 de mayo, la uramina generalmente la utilizan los colegas de anatomía patológica o los colegas de laboratorio cuando hay alguna duda en el diagnóstico. ¿Sí? Ahí utilizan la uramina, si no está muy restringida su uso. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Sí, dígame, le escucho. Doctor, ¿es frecuente que el paciente con tuberculosis pueda complicarse con un derrame pleural o no? Claro, el derrame pleural, ya, dentro de esto que está acá, en esta diapositiva de aquí, ¿sí? No sé si es que la llegan a ver, ¿sí? Sí, sí, No, sí, ok. Ante una infección va a ocurrir una infección primaria que le llaman infección, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen algún inmunocompromiso se puede dar esta TB primaria progresiva, ¿ok?
¿Qué cosa es esta TB primaria progresiva? Esta TB primaria progresiva significa generalmente 4 cosas. Una tuberculosis de una adenopatía iliar, ¿sí? Eso se llama complejo primario, o una tuberculosis, un foco neumónico, una neumonía tuberculosa, o una milia de inicio, una diseminación hematógena severa, o lo otro es un derrame pleural. Nosotros en pacientes con VIH, en pacientes con diabetes y en niños solemos ver neumonía tuberculosa o derrame pleural. Cuando estemos ante un derrame pleural por tuberculosis, lo más probable es que estemos ante una TB primaria progresiva, es decir, estemos ante una tuberculosis de inicio, mejor dicho, sin mucho tiempo de enfermedad. Sí, diferente de esta TB postprimaria y esta TB secundaria, que son reactivaciones sobre infecciones, que eso nos indica infecciones pasadas, ¿sí? Que pudiera ser inclusive hasta de 1 año o 2 años, ¿ok? No sé si con eso contesté tu pregunta, ¿sí? Sí, doctor. Gracias. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, no hay nadie más que pregunte. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, eso es todo lo que yo les quería conversar el día de hoy. Es la primera parte del curso. Bienvenidos a la neumología. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Sé que es un nuevo normal, no tan normal, ¿sí? Pero hay que seguir para adelante. ¿Ok? Entonces voy a